llegado Maguito. Bueno, sin más, damos inicio para saludarlos con mucho gusto. Me voy a subir en unos minutos al conversatorio, pero antes quise pasar a saludarles y decirles que es Mateo Libre. Felipe Barrera. Felipe. Buenos días, diputado. Que me diera su opinión en torno a la creación del Frente Amplio por México, que lleva pues, el mecanismo para seleccionar a su... no va a ser coordinador, sino va a ser consultor. Es el Frente Amplio, que es del mismo tamaño. Pues es el mismo frente de siempre. Ahí lo aderezan con algunas cosas, pero son los mismos de siempre. Es el mismo, va por México, pero remasterizado con lo mismo, más de lo mismo. Pues los mismos. ¿Quiénes están? Claudio X González como líbero. Está el defensa lúcido Vicente Fox, de defensa. Luego está de centro delantero el ágil y veloz mental Alejandro Moreno. Y luego un repartidor en media cancha Marco Cortés, y el de contención del PRD Jesús Zambrano. Ahí está el equipo. Acaban de cambiar de nombre, pero es el mismo. ¿Alguna desventaja para Morena? Ellos en tres dan a conocerle a quién resulta ganador. Pues le repito, ¿qué novedad hay? ¿Ustedes advierten alguna novedad? Es lo mismo, no hay nada, sin embargo, pues cada quien decide cómo se organiza, cómo se estructuran, cuál es la estrategia que definen. Estaban criticando a Morena, pero 2 días después dijeron, no, mejor sí hay que seguir a Morena. Y esa es la historia de los últimos años. Dicen que no, pero siempre sí. Es el mal ordinario de nuestra oposición, es que es un día mentira y al otro día tontería y luego al siguiente día mentira y tontería. Mentira y tontería es un mal ordinario. Por otra parte, diputado, usted nos había comentado que iba a tener comunicación con Norma Piña, la presidenta de la Suprema Corte. Ya tuvo alguna respuesta, eso es por un lado, y por el otro, hoy hablaba el presidente López Obrador de enviar una carta a la Suprema Corte para que le expliquen por qué violan el artículo 127 constitucional. Esto es materia de que ganan más que el presidente hasta 4 veces, si lo dijo. Estos 2 puntos, diputados, están mal. Sí, con relación al conversatorio que estamos realizando el día de hoy, vamos a tener uno más y seguramente la próxima semana vamos a continuar con él. Ya ustedes han dado cuenta de eso, la urgente necesidad que tiene nuestro país de hacer una revisión integral al Poder Judicial, a todo lo que tiene que ver con su forma de organización, la manera en que se designan los ministros de la Corte, cómo está funcionando la Judicatura Federal, por qué razón, que parece un contrasentido y es el único país en el mundo en que el órgano responsable de la supervisión, evaluación del desempeño y la promoción de jueces, magistrados y ministros, que es la Judicatura Federal, el Consejo de la Judicatura Federal, lo preside el mismo que preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué razón, después de más de 150 años, no se revisa el juicio de amparo? Porque no hay una revisión profunda de lo que está sucediendo con relación a la prisión preventiva justificada, la revisión que se debe de hacer al procedimiento que establece el 96 constitucional para la designación de los ministros, que viene desde 1928 que no se ha hecho la revisión. Todo eso lo hemos estado analizando. El día de ayer tuve la oportunidad de obtener la respuesta por parte de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de que seguramente nos vamos a ver la próxima semana, una vez que ellos puedan resolver la agenda que ya tienen establecida y podamos reunirnos la próxima semana. Eso va a dar pie a que se complemente el resumen que estamos haciendo de las participaciones y las conclusiones, que de por sí están alojadas en el micrositio, pero que queremos
de manera sistematizada, presentárselas con una corrección de estilo, no en el fondo de lo que han dicho tanto ministros en retiro como los especialistas que han venido del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, como abogados constitucionalistas de gran prestigio, como Diego Valadez, que además fue procurador, o como también lo señaló quien fuera senador, diputado varias veces y promotor de la reforma constitucional de la década de los 90 con Cedillo, y otros que participaron en la de 2011, como Rodríguez Lozano, como el que fuera senador Andrade. Y todo eso y las participaciones de los demás se los vamos a dar como conclusiones. Espero respuesta la próxima semana. Y con relación a la carta respetuosa que va a enviar el titular del Ejecutivo, pues yo también la suscribiría, ¿no? De hecho, lo debimos haber hecho desde acá también nosotros. Esa es una crítica al propio Poder Legislativo, que fuimos los que hicimos la ley que establece las remuneraciones de los servidores públicos, y frente a los amparos que presentaron, no solamente los ministros de la Corte, sino también los que son titulares o funcionarios de los organismos constitucionalmente autónomos, que están ganando por encima de lo que gana el presidente de la República, como los consejeros del INE, los consejeros de otros organismos autónomos, y que presentaron amparos. Ellos también habría que enviarles cartas, por ahí tuvo en él, también hay que enviar nosotros, hay que sumarnos a eso, que es sano para el país. Deben de tener sus argumentos, sus razones, si es legal, si les asiste la razón legal y si les asiste la razón moral, ¿no? Que es otra de las cosas que debemos de revisar permanentemente, ¿no? Si corresponde y es empático que el pueblo de México tenga ingresos, los maestros de la escuela pública, cercanos a los 9,000 pesos, y lo que está ganando cualquier otro funcionario por encima de lo que gana el presidente de la República. ¿Considerarían, ya por último, diputado, ya ahora con el análisis del paquete económico 2024, hacer algún recorte para quitar privilegios económicos a los ministros de la Suprema Corte? En el caso de la Suprema Corte de la Nación, de los organismos constitucionalmente autónomos del Poder Judicial y de las dependencias del Ejecutivo, las turnan primero a la Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda revisa solo lo que tiene que ver con la Administración Pública Federal del Ejecutivo. El resto lo remite tal y como fue enviado. Nosotros vamos a esperar con prudencia el momento en que el Poder Judicial mande su propuesta de presupuesto y los organismos constitucionalmente autónomos. En el ejercicio actual, el presupuesto vigente del año pasado, a mí me tocó hacer la revisión puntual de diferentes partidas y capítulos del gasto que llevaron a hacer una adecuación de 6,000 millones de pesos a todos los organismos constitucionalmente autónomos, y se canalizaron para las pensiones, becas de los jóvenes que estudian de más escasos recursos y para las personas con discapacidad. Vamos a hacer primero, no quiero anticipar juicios, porque a lo mejor en una noche de este otoño les llega la luz divina y entonces comprenden que ellos mismos, en un ejercicio de introspección, en un ejercicio de empatía, de solidaridad con el pueblo de México, deciden ellos mismos ajustar su presupuesto. Yo todavía creo en la buena voluntad de quienes tienen la responsabilidad de dirigir los organismos constitucionalmente autónomos y el Poder Judicial, y que ellos mismos, sin necesidad de que uno tenga que hacer aquí ajustes, ellos ya lo envíen, un presupuesto austero, un presupuesto que sea afín a la realidad de México. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasó, Karina? Pues preguntar otra vez. Gracias. Preguntar su opinión respecto a lo que ayer ocurrió en el Senado de la República. ¿Se vuelve a rechazar esta propuesta de hacer un periodo extraordinario para los nombramientos pendientes del INEGI? Bueno, pues fue la decisión que tomaron los integrantes de la comisión. No es la primera vez que sucede. A mí me tocó ir personalmente a cabildear hace 2 años que pudiera haber un periodo extraordinario para
que se pudiera sesionar y, entre otras cosas, quitarle el fuero constitucional y hacer la declaratoria de procedencia en contra de un exgobernador, 2 diputados, y someter a consideración del Pleno si tenían o no los fiscales en los estados fuero constitucional, y se negaron sistemáticamente. Tuvimos que esperarnos al 1 de septiembre para poder hacer los juicios de procedencia. Entonces, no es nuevo, y respeto la decisión que tuvieron los legisladores y las legisladoras. Pese que haya una resolución ya de la Suprema Corte. Miren, nosotros hemos vivido eso, hemos vivido de manera sistemática, ustedes lo vieron, y yo fui el primero en alzar la voz de que no podían extralimitarse en sus atribuciones a raíz de los criterios interpretativos, que incluso son contradictorios por parte de muchos jueces o por parte de muchos juzgadores, y fueron invasivos, fueron ofensivos con el poder legislativo, con su autonomía, con la división de poderes, y acatamos la que se podía acatar y la que no lo expresamos con firmeza. Porque mire, lo peor que puede hacer uno que tiene esta grave responsabilidad, que es un honor, es convertirse en un muñeco de peluche. Tiene que haber la dignidad republicana y el respeto republicano a lo que uno representa, para lo que uno fue elegido, porque si no, se diluye la división de poderes, perjudicamos a la república, no se fortalece, y es en la discrepancia, es en el debate, es en la argumentación también jurídica, como se puede realmente ir remodelando el marco jurídico constitucional de nuestro país. Y existe esa posibilidad que se negara, la misma posibilidad de que tienen los juzgadores de emitir un criterio, tiene un legislador de decir no, porque invade mis atribuciones. Entonces, ¿consideraría que el Senado tendría que emitir un pronunciamiento hacia la Suprema Corte diciendo que no va a acatar esta? No, es un dictamen, hay un proceso legislativo, y del proceso legislativo hay un procedimiento. En ese procedimiento se sometió a consideración un dictamen como se presenta de manera ordinaria y para diferentes temas como parte del trabajo de las cámaras. Y en el caso de la permanente se presentó un dictamen que no alcanzó mayoría. Y ahora mucha gente se escandaliza de eso. Y cuando votaron en contra de la reforma constitucional, ¿qué pasó? Y que incluso yo recordaba recientemente con algunos en corto, con algunos ministros, y cuando reformaron la ley orgánica para que pudiera tomar posesión Fox, sin iniciativa, sin dictamen, en una sesión de Congreso General, en media hora, nadie dijo nada. O cuando Peña fue declarado el hombre del año por una revista por haber hecho modificaciones en 12 meses a la Constitución Política de los Estados Unidos en contra del pueblo de México, dispensando todos los trámites, y muchos de los que están ahí no dijeron nada. A eso me refiero. Es muy ambivalente el criterio que emiten, dan bandazos de manera permanente, y es en función, parecería, de la presión que reciben en un sentido o en otro de los altos poderes fácticos que existen en este país y que quieren regresar. Última pregunta, Julia Bonilla de la Nación. Buenos días, diputado. ¿Cómo estás? Por acá. Siguiendo con el tema de la invitación a los ministros, si pudieran darnos un poco más sobre la respuesta de la ministra que nos comenta que acepta venir, si solamente fue una afirmación. No, ella lo va a someter a consideración, le dieron respuesta, tiene que comentarlo con el Pleno, como sucede en el caso mío. Cuando hay una invitación a la Junta de Coordinación Política, yo lo someto a consideración de mis compañeras y mis compañeros integrantes de la Junta. Y así sucedió cuando invitamos al Pleno de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, y sucedió lo mismo con los integrantes magistrados del Tribunal Federal Electoral. Entonces yo creo que es el mismo procedimiento, y estaremos atentos a la respuesta, que seguramente, insisto, será la próxima semana.
Ok, bueno, ahora pasando pues al proceso que vive Morena para designar a su representante de los comités de defensa, pues ayer el ex canciller Marcelo Ebrard dijo que va a presentar quejas ante pues el partido en contra de los demás aspirantes por considerar que algunos han incurrido en actos como de acarreo, llamado expreso al voto o derroche. Pues preguntarle cuál es su postura al respecto. Pues es un tema exclusivamente de ellos, de los que están participando, tanto los invitados al proceso por parte de Morena, a los que representan el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista, que son amigos míos los dos, legisladores, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, como a mis compañeros del movimiento, a Marcelo Ebrard, a la doctora Claudia Sheinbaum, a Dan Augusto López Hernández y a Ricardo Monreal. Ese es asunto de ellos. Yo no puedo emitir ninguna opinión, salvo que le tengo un gran cariño y un gran aprecio a todas y a ellos, a todos y a ellos. Ok, bueno, y ahora retomando el tema de la oposición que le tocaba al principio, pues ayer anuncian su método, defienden que es legal porque ellos sí están retomando una figura que viene en la Constitución, a diferencia de Morena, con esto de la conformación de los frentes políticos. Hace un momento platicábamos con el diputado Hamlet y bueno, pues nos comentaba que ellos sí podrían, con estas diferencias que hay en su método, pues incurrir en algún tipo de ilegalidad. ¿Ustedes presentarían algún tipo de denuncia o dejarán que la ese es un oposición tema actúe? de los partidos. Eso hay que preguntárselo a los dirigentes de los partidos. Yo no quiero ahí hacer mayor comentario, no porque no tenga elementos, sino porque creo que le corresponde a mi querido amigo Mario Delgado dar respuesta a ello y nosotros atender aquí solamente los asuntos legislativos. Muchas gracias, compañero. Gracias.